7 de agosto de 1943. 2:14 horas. Isla Salomón. 3 destructores japoneses abrieron fuego simultáneamente. La noche explotó en una luz blanca. Los proyectiles atravesaban el agua oscura a 2.800 pies por segundo, cada uno con suficiente fuerza explosiva para vaporizar todo dentro de un radio de 30 pies. El primer proyectil impactó directamente en el centro del PT-164. El bote no se hundió. Simplemente dejó de existir. Un momento antes, 11 marineros estadounidenses estaban vivos sobre aquella cubierta de madera. Al siguiente, no quedaba nada más que combustible en llamas extendiéndose sobre el agua negra y el sonido lejano de las tripulaciones japonesas vitoreando desde los puentes de sus destructores. El teniente James Whitaker observaba desde el PT-167 a 200 yardas de distancia y sintió que algo se rompía dentro de él. No era miedo, era algo peor: impotencia. Sus motores gemelos Packard podían impulsar su bote a 45 nudos. Sus ametralladoras calibre .50 podían destrozar objetivos sin blindaje a corta distancia. Pero contra un destructor japonés con 6 pulgadas de blindaje de acero y cañones principales de 5 pulgadas, era como si estuviera arrojando piedras. Volvió a dar la orden de retirada. En 8 meses de operaciones en las Islas Salomón, las tripulaciones de botes PT estadounidenses se habían retirado 47 veces de enfrentamientos con destructores japoneses. Habían perdido 23 embarcaciones. Habían visto morir a 187 marineros en aguas que deberían haber sido suyas para controlar. El programa de botes PT, que la Marina había anunciado con orgullo como un arma revolucionaria que aterrorizaría a los convoys japoneses, se había convertido en algo que los hombres que servían en esos botes llamaban en voz baja, con amargura y solo entre ellos, una sentencia de muerte. Pero esa misma noche, en una oficina dentro de un almacén reconvertido en San Diego, California, una mujer de 29 años llamada Patricia Reynolds estaba leyendo el informe sobre el PT-164. No era una oficial de combate. No era una almirante. Era una ingeniera de armamento de la Marina cuyo trabajo anterior había consistido en calcular especificaciones de almacenamiento de munición para instalaciones en tierra. Sus colegas la consideraban meticulosa hasta el punto de la obsesión. Era el tipo de persona que revisaba cada nota al pie y cuestionaba cada suposición en cada documento que llegaba a su escritorio. Nadie le prestaba demasiada atención. Eso estaba a punto de cambiarlo todo, porque Patricia Reynolds acababa de encontrar algo en 47 informes japoneses de poscombate que nadie más se había molestado en notar. Un patrón tan evidente una vez que lo veías, que parecía imposible que todos lo hubieran pasado por alto. Un punto ciego táctico incrustado directamente en la doctrina naval japonesa que podía explotarse con un sistema de armas que ya existía, ya funcionaba y ya estaba almacenada en depósitos estadounidenses, esperando a que alguien lo suficientemente audaz, o lo suficientemente loco, sugiriera montarlo en un bote PT. Lo que estaba a punto de proponer sería calificado de locura por 3 oficiales superiores distintos. Uno de ellos se reiría en su cara. Otro amenazaría con reasignarla a un trabajo de oficina en Alaska. Aún así, lo propuso. 18 meses después, 12 botes PT estadounidenses armados con su arma secreta se enfrentarían a una fuerza de destructores japoneses en combate directo. Hundirían un destructor, dañarían gravemente otros 2, y se retirarían sin perder un solo bote. El enfrentamiento duraría 47 minutos. Cambiaría permanentemente la doctrina táctica japonesa durante el resto de la guerra en el Pacífico, y casi nadie llegaría a conocer su nombre. Para entender lo que Reynolds descubrió, primero hay que entender que se suponía realmente que debían hacer los botes PT, y por qué esa misión estaba matando estadounidenses a un ritmo que los planificadores navales empezaban a considerar silenciosamente catastrófico. El concepto del bote PT nació de una idea simple y seductora. Embarcaciones de madera rápidas, baratas y prescindibles, armadas con torpedos, capaces de operar en aguas costeras poco profundas donde los grandes buques de guerra no podían entrar. Podían atacar de noche, lanzar sus torpedos a corta distancia y desaparecer antes de que el enemigo pudiera responder con eficacia. En teoría, un escuadrón de botes PT podía volver intransitable una vía marítima costera para el enemigo, a una fracción del coste de destructores convencionales. En las aguas poco profundas y llenas de islas de las Islas Salomón, esa teoría se encontró con la realidad. Y la realidad era que los capitanes de destructores japoneses eran experimentados, agresivos y operaban con una doctrina táctica que había sido perfeccionada durante años de operaciones en el Pacífico.
Sus procedimientos de combate nocturno se encontraban entre los más sofisticados del mundo. Utilizaban torpedos tipo 93 propulsados por oxígeno, con un alcance superior a cualquier cosa que los estadounidenses poseían. Sus tripulaciones se entrenaban obsesivamente para combates de superficie en la oscuridad, y habían aprendido muy rápidamente que las lanchas Petty estadounidenses solo eran peligrosas en el momento del lanzamiento de sus torpedos. Si se podía impedir ese lanzamiento, se podía destruir la embarcación. La solución japonesa era elegante y brutal. Cuando se detectaban lanchas Petty, los destructores aumentaban la velocidad, reducían la distancia de manera agresiva e iluminaban a las embarcaciones atacantes con potentes reflectores mientras abrían fuego de supresión con su armamento secundario. Los reflectores cegaban a las tripulaciones de las Petty, interrumpían su puntería y las obligaban a realizar maniobras evasivas que hacían casi imposible un lanzamiento preciso de torpedos. Para cuando la tripulación de una Petty se recuperaba de la iluminación inicial, normalmente ya estaban muertos o en retirada. Los informes posteriores a las acciones describían la misma secuencia una y otra vez con una consistencia casi adormecedora. Contacto establecido. Reflectores activados. Fuego de supresión ejecutado. La lancha Petty se retira o es destruida. El convoy japonés continúa su camino. Las embarcaciones estadounidenses eran lo suficientemente rápidas para escapar, pero eso era todo lo que estaban haciendo. Escapar, no combatir y ciertamente no ganar. Eso era lo que Patricia Reynolds estaba leyendo la noche del 7 de agosto de 1943, cuando el PET-164 fue destruido. Había sido asignada a analizar los informes posteriores a las acciones en busca de patrones de vulnerabilidad en las lanchas Petty, específicamente para detectar posibles debilidades estructurales en los cascos de madera que pudieran explicar por qué tantas embarcaciones se perdían por impactos cercanos en lugar de golpes directos. Era exactamente el tipo de tarea técnica tediosa que se asignaba a ingenieros jóvenes considerados minuciosos, pero poco imaginativos. Reynolds era minuciosa, pero no era en absoluto poco imaginativa. 3 semanas después de comenzar su análisis, dejó de mirar por completo los datos estructurales, porque los datos estructurales eran una distracción. Las lanchas no se estaban perdiendo porque sus cascos fueran débiles. Se estaban perdiendo porque la situación táctica daba a los destructores japoneses una ventana de dominio total que las tripulaciones de Petty no tenían forma de desafiar. Una vez que un capitán de destructor decidía cerrar la distancia y atacar, la Petty tenía exactamente 2 opciones: lanzar torpedos y esperar, o huir. Reynolds empezó a trazar las distancias de combate en cada informe. Las comparó con las especificaciones de control de tiro japonesas que había obtenido de documentos técnicos capturados. Calculó las distancias exactas a las que los capitanes de destructores japoneses se sentían lo suficientemente seguros como para cerrar con las Petty y mantenerse en combate en lugar de abandonar sus funciones de escolta de convoy. Y entonces lo encontró. La doctrina japonesa contenía una suposición táctica específica tan profundamente integrada en su entrenamiento que ningún capitán de destructor la cuestionaba jamás. Las lanchas Petty estaban clasificadas como embarcaciones torpederas con armamento defensivo mínimo. El arma más pesada que llevaba una Petty estándar era un cañón Oerlikon de 20 milímetros, adecuado para defensa antiaérea y para dañar objetivos sin blindaje, pero completamente incapaz de penetrar el blindaje de un buque de guerra diseñado para resistir fuego naval. Por lo tanto, la doctrina japonesa especificaba que los destructores debían acercarse a distancias de entre 1.000 y 2.000 yardas al enfrentarse a lanchas Petty. A esas distancias, sus baterías principales podían disparar con precisión devastadora sin enfrentar ninguna amenaza real de fuego de respuesta capaz de causar daños serios. Se acercaban a esas distancias cada vez, sin excepción, porque las Petty no podían hacerles daño desde allí. Todo el mundo lo sabía. Estaba en los manuales de entrenamiento. Estaba en la doctrina táctica. Era una suposición tan fundamental para la guerra de superficie japonesa que ningún oficial pensaba en cuestionarla, porque siempre había sido cierta. Reynolds dejó el último informe sobre la mesa. Se sentó en su oficina vacía a las 2 de la madrugada, rodeada de 47 carpetas de documentación y 3 tazas de café vacías, y comprendió que la Marina japonesa había entregado a los estadounidenses una oportunidad táctica perfecta, y los estadounidenses no tenían idea de que existía. La pregunta era qué hacer al respecto. El cañón antiaéreo Bofors de 40 milímetros era, en 1943, una de las armas más producidas y ampliamente distribuidas del arsenal aliado.
Diseñado originalmente por la empresa sueca AB Bofors a principios de la década de 1930, había sido licenciado y fabricado por empresas estadounidenses en enormes cantidades para instalarse en cruceros, destructores y defensas costeras. Los oficiales de armamento de la Marina lo llamaban el mejor arma automática de calibre medio del mundo. Disparaba proyectiles explosivos de 40 milímetros a una cadencia cíclica de 120 disparos por minuto. Sus proyectiles podían penetrar la superestructura sin blindaje de un destructor y causar daños catastróficos en el puente, los sistemas de control de tiro, los espacios de manejo de munición y el personal expuesto que operaba todos esos sistemas. A una distancia de 1.500 yardas, una tripulación competente de Bofors podía lanzar suficientes proyectiles con la precisión y volumen necesarios para volver inhabitable el puente de un destructor en menos de 60 segundos. El arma pesaba casi 3 toneladas. Las lanchas PT estándar desplazaban alrededor de 56 toneladas completamente cargadas. Las fuerzas de retroceso generadas por el fuego sostenido de Bofors, según todos los ingenieros estructurales que Reynolds consultó, podrían destrozar el casco de madera de una PT en cuestión de minutos. Ella propuso montarlo de todos modos. La reunión con el comandante Harrison Webb duró 11 minutos. Webb era un hombre tranquilo, graduado de Annapolis, con la expresión permanentemente cansada de alguien que había sido responsable de enviar a jóvenes a morir con equipos inadecuados. Leyó la propuesta de 2 páginas de Reynolds en silencio. Luego la leyó otra vez. Finalmente la dejó sobre la mesa y la miró con una expresión que ella describiría más tarde como una incredulidad cuidadosamente controlada. Dijo que el casco fallaría bajo el estrés del retroceso. Reynolds había calculado un esquema de refuerzo utilizando una estructura interna de acero que distribuía las cargas de disparo por todo el casco. Tenía las especificaciones de ingeniería en una carpeta que colocó sobre su escritorio. Dijo que el arma era demasiado pesada y arruinaría la velocidad y la maniobrabilidad de la embarcación. Reynolds había hablado con el personal de ingeniería de Andrew Higgins y había obtenido cálculos preliminares que sugerían que, con mejoras en los motores y rediseño de las hélices, el rendimiento incluso podría mejorar. Esas especificaciones también estaban en la carpeta. Webb miró la carpeta durante mucho tiempo. Dijo que nunca sería aprobado. Reynolds respondió que no estaba pidiendo aprobación. Estaba pidiendo una conversación con alguien que tuviera la autoridad para ordenar un prototipo. Webb aprobó el prototipo 6 días después. Lo que siguió fueron 12 semanas de trabajo en una sección fuertemente vigilada de las instalaciones de Higgins Industries en Nueva Orleans que oficialmente no existía. Los ingenieros trabajaron en turnos las 24 horas. Reconstruyeron la estructura interna de una lancha PT estándar desde la quilla hacia arriba, instalando una red de vigas de refuerzo de acero que añadieron 800 libras al desplazamiento, pero transformaron la capacidad del casco para absorber el estrés del disparo. Diseñaron una plataforma de montaje hidráulica que podía elevar el cañón Bofors desde una posición oculta bajo cubierta hasta estar listo para disparar en menos de 60 segundos. Fabricaron placas de cubierta que cubrían completamente la instalación, envejecidas y pintadas para coincidir con la superficie circundante, invisibles desde cualquier ángulo, incluso desde reconocimiento aéreo. El problema del almacenamiento de munición exigió ocultar 400 proyectiles de 40 milímetros detrás de mamparos falsos capaces de superar una inspección física. Las tripulaciones del arma fueron reclutadas entre voluntarios que firmaron juramentos adicionales de secreto y a quienes se les dijo, con absoluta precisión, que lo que estaban a punto de aprender no podría ser discutido con nadie fuera de su unidad durante el resto de la guerra. Las pruebas comenzaron en el lago Pontchartrain bajo condiciones de secreto absoluto. A los pilotos de la Marina que realizaban misiones de observación sobre la zona se les dijo que estaban presenciando pruebas de sistemas de torpedos. La primera prueba de fuego real, realizada una noche de noviembre de 1943 con el comandante Harrison Webb personalmente a bordo, produjo resultados que dejaron a todos los ingenieros presentes en silencio durante casi 30 segundos antes de que alguien hablara. El casco reforzado absorbió las cargas del disparo sin fallos estructurales. La montura hidráulica funcionó perfectamente. El sistema de ocultación trabajó sin fallos. Y el propio cañón, disparado desde una pequeña embarcación de madera que avanzaba lentamente sobre agua oscura, resultó devastadoramente preciso a distancias de hasta 4.000 yardas. Webb permaneció a la popa, observando cómo la barcaza objetivo se desintegraba bajo el fuego de 40 milímetros, y no dijo nada durante mucho tiempo.
Luego se volvió hacia Patricia Reynolds y pronunció 4 palabras que ella recordaría durante el resto de su vida. Tenías razón. En todo, 12 embarcaciones fueron completadas a principios de diciembre de 1943, designadas PT-215 hasta PT-226. Oficialmente figuraban como lanchas PT Mark 8 estándar con pequeñas modificaciones de equipo. Sus especificaciones reales estaban clasificadas por encima del nivel de alto secreto y eran conocidas por menos de 40 personas en toda la flota del Pacífico. Su base de operaciones era el puerto de Tulagi, en las Islas Salomón, donde fueron asignadas a una unidad cuyo nombre no aparecía en ningún organigrama oficial de la Marina. Su comandante sería el teniente comandante Marcus Sullivan, un veterano de lanchas PT con 18 meses de experiencia de combate y el apodo de M.A.D. Dog, ganado tras una larga serie de ataques contra convoys japoneses que sus superiores habían considerado en privado casi suicidas. Sullivan recibió su informe una tarde de diciembre en Tulagi, dentro de un edificio de chapa metálica sofocante, mientras el suboficial jefe William Morrison demostraba cómo la instalación de Bofors emergía suavemente desde la cubierta del PT-219. Sullivan observó cómo el cañón alcanzaba su posición de disparo. Miró los cálculos de alcance que Reynolds había preparado. Miró los diagramas de procedimientos tácticos de destructores japoneses que Webb había incluido en el informe. Comprendió inmediatamente lo que significaba el arma, no solo tácticamente, psicológicamente. Los japoneses llevaban 18 meses cazando lanchas PT con total confianza en que sus destructores estaban a salvo de cualquier fuego de respuesta significativo. Esa confianza era su mayor vulnerabilidad. Sullivan hizo una sola pregunta. ¿Cuándo salimos? La respuesta fue 15 de octubre de 1943. Las aguas frente a Vela la Vela. 3 destructores japoneses avanzaban por el Pacífico oscuro en formación cerrada. Sus capitanes estaban completamente seguros de su superioridad táctica, cazando las patrulleras estadounidenses que habían sido una molestia persistente, pero nunca una amenaza real. Sus reflectores estaban listos. Sus baterías secundarias estaban tripuladas. Su doctrina táctica era clara, probada y, según creían, completamente fiable. No tenían idea de que las embarcaciones que estaban cazando estaban armadas con armas que su doctrina había declarado imposibles. No tenían idea de que una ingeniera en un almacén de San Diego había encontrado el defecto fatal en todo lo que creían saber sobre las capacidades de las lanchas PT estadounidenses. No tenían idea de que 47 minutos de combate estaban a punto de reescribir todo el equilibrio táctico de la campaña de las Islas Salomón. El zumbido hidráulico de la montura del Bofors elevándose desde la cubierta del PT-219 apenas era audible por encima del ruido de los motores. La voz del jefe Morrison sonó por el intercomunicador, tranquila y precisa. Ambos cañones listos. Objetivo designado. Distancia, 1.500 yardas. Sullivan sujetó el timón y observó a los 3 destructores japoneses acercarse a través de la oscuridad. Sus capitanes creían estar aproximándose a una presa indefensa. Lo que estaba a punto de ocurrirles a esos buques nunca había sucedido antes en la Guerra Naval del Pacífico, y la Marina japonesa no tenía la menor idea de que se aproximaba. Patricia Reynolds había encontrado el defecto en la doctrina táctica japonesa. El comandante Webb había aprobado el prototipo. 12 lanchas PT habían sido reconstruidas desde la quilla con cañones Bofors ocultos capaces de disparar 120 proyectiles por minuto contra la superestructura de destructores a distancias que los capitanes japoneses consideraban completamente seguras. El arma funcionaba. La ingeniería funcionaba. El secreto se había mantenido. Todo estaba listo. Todo, excepto una cosa. La propia Marina de los Estados Unidos. Porque entre la oficina del almacén de Patricia Reynolds en San Diego y las aguas frente a Bella la Bella se interponía algo más peligroso que cualquier flota de destructores japoneses. Se interponía el contraalmirante Thomas Caldwell, el principal oficial de guerra de superficie de la flota del Pacífico, un graduado de Annapolis de 54 años con 31 años de servicio naval, 3 condecoraciones por acciones de flota en el Atlántico y una convicción absolutamente inquebrantable de que entendía la guerra naval mejor que cualquiera que no hubiera comandado personalmente un destructor en combate. En diciembre de 1943, la oficina de Caldwell recibió la propuesta formal del comandante Webb, solicitando autorización para desplegar las 12 lanchas PT equipadas con Bofors como una unidad de combate operativa. Caldwell leyó la propuesta en 4 minutos. Luego llamó a Webb a su despacho. La reunión no fue una conversación. Fue una ejecución. ¿Quiere montar un cañón de 3 toneladas en una lancha de madera de 56 toneladas?
dijo Calvel sin levantar la vista del documento. Operado por marineros que nunca han servido en buques de combate de superficie, y enviarlos a enfrentarse a destructores japoneses en combate directo de artillería, dejó la carpeta sobre la mesa. Comandante, llevo en la Marina de los Estados Unidos desde que usted estaba en la escuela primaria. He combatido con destructores. He visto a destructores combatir. Y le digo que lo que describen no es una táctica, es un funeral. Webb permaneció inmóvil. Almirante, las pruebas de prototipo produjeron resultados que... No me importa el lago Pontchartrain, interrumpió Calvel con voz tranquila y definitiva. Me importan las Islas Salomón, donde los capitanes de destructores japoneses llevan combatiendo de noche desde 1942 y donde sus tripulaciones de PT han estado muriendo. La respuesta a ese problema no es montar armas de crucero en lanchas motoras. La respuesta es mejor entrenamiento, mejores procedimientos de torpedo y dejar de practicar esta locura de acercarse a distancias donde los destructores pueden suprimir los lanzamientos. Webb no dijo nada. Tiene hasta el viernes para retirar formalmente esta propuesta, continuó Calvel. Si el lunes por la mañana sigue mi bandeja de entrada, lo reasignaré a la administración de escoltas de convoys en el Atlántico Norte. ¿Está claro? Era jueves por la tarde. Webb tenía 17 horas. Lo que Calvel no sabía, y lo que Webb estaba a punto de descubrir, era que Patricia Reynolds no había estado inactiva mientras se realizaban las pruebas de prototipo. Había estado distribuyendo discretamente su análisis táctico, los 47 informes japoneses posteriores al combate, los cálculos de distancia de enfrentamiento, los datos de vulnerabilidad de control de tiro, a todo oficial del Estado Mayor de la Flota del Pacífico dispuesto a leerlos. La mayoría la ignoró. 3 hicieron preguntas. Uno de ellos fue Comodoro James Fletcher, coordinador logístico personal del almirante Chester Nimitz, un oficial silencioso y meticuloso que llevaba 2 años construyendo las cadenas de suministro que mantenían operativa a la Flota del Pacífico. Fletcher tenía sus propias razones para interesarse en armas que pudieran ampliar la eficacia de combate de las lanchas PT, sin requerir la construcción de nuevos buques. Encontró a Webb en el pasillo fuera de la oficina de Calvel a las 17 del jueves. Le dijo 5 palabras. «Venga a mi oficina ahora». Webb fue. Fletcher cerró la puerta, se sentó y deslizó una sola hoja de papel sobre el escritorio. Era un resumen de bajas de las operaciones de lanchas PT en las Islas Salomón durante los 8 meses anteriores. 23 lanchas perdidas. 187 marineros muertos. 0 destructores japoneses, hundidos por acción de lanchas PT. Calvel no cambiará de opinión, dijo Fletcher. Pero no hace falta. El almirante Nimitz revisa personalmente las propuestas de innovación operativa el primer lunes de cada mes. La próxima revisión es dentro de 9 días. Si su propuesta llega a su escritorio con mi respaldo adjunto, Calvel no podrá tocarla hasta después de esa revisión. Fletcher levantó la vista. ¿Puede tener una demostración en vivo lista en 9 días? Webb pensó en las 12 lanchas en Tulagi. Pensó en las tripulaciones de Sullivan, que llevaban 8 semanas entrenando con la instalación de Bofors y que estaban listas, en palabras de Sullivan, para luchar contra cualquier cosa que flotara. Pensó en 187 marineros muertos, 23 lanchas destruidas y 0 destructores japoneses hundidos. 8 días, dijo Webb. Fletcher asintió una vez. Entonces tiene 8 días. La demostración fue programada para el 14 de enero de 1944 en una zona de acceso controlado frente a la costa de Guadalcanal, con barcazas objetivo que representaban perfiles de superestructura de destructores a distancias entre 800 y 2.500 yardas. El público incluiría 4 oficiales del Estado Mayor de la Flota del Pacífico, 2 asesores tácticos de Nimitz y el propio contraalmirante Calvel, que había sido informado de la demostración por Fletcher y había llegado con una intención específica: verla fracasar. La mañana estaba nublada y el mar completamente en calma, algo que Webb consideraba un problema. Las pruebas de Bofors en el lago Pontchartrain se habían realizado con oleaje moderado que ayudaba a estabilizar las plataformas de disparo mediante la resistencia del agua. El mar en calma significaba que las embarcaciones se comportarían de manera diferente. Sullivan había pasado la noche anterior con sus artilleros repasando procedimientos hasta las 3, y luego había dormido 4 horas en una litera plegable dentro de la sala de máquinas del PET-219. A las 7:45, el grupo de observación se reunió en la barcaza de mando. Calvel estaba de pie en la barandilla de popa con los brazos cruzados,
observando las 4 lanchas PT que permanecían al ralentí a 3.000 yardas de distancia. Parecían exactamente lanchas patrulleras Mark 8 estándar. Cascos de madera, hélices gemelas, la silueta familiar que todo marinero del Pacífico reconocía como rápida, maniobrable y esencialmente inofensiva contra cualquier cosa con blindaje real. Uno de los oficiales del Estado Mayor de Caldwell se inclinó y dijo algo en voz baja. Caldwell sonrió ligeramente. Había visto operar a las lanchas PT. Sabía cómo se veían a distancias de combate. Webb estaba en la barandilla opuesta mirando su reloj. 7:53. La voz de Sullivan llegó por la radio. Unidad de tarea 73 lista. Webb activó su transmisor. Comiencen. Lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos sería descrito por 3 de los 4 oficiales del Estado Mayor presentes en sus informes posteriores como, en diferentes palabras, completamente inesperado. El PT-219 aceleró desde ralentí hasta 22 nudos, avanzando hacia la barcaza objetivo más cercana en un rumbo de aproximación que para cualquiera que mirara parecía exactamente el de un ataque estándar con torpedos. El manual táctico japonés que Caldwell había leído especificaba que las lanchas PT giraban aproximadamente a 2.800 yardas para obtener el ángulo de lanzamiento de torpedos. Todos los observadores en la barcaza de mando esperaban ese giro. No ocurrió. El PT-219 mantuvo el rumbo. 2.500 yardas. 2.200, 2.000. Los brazos de Caldwell se descruzaron. 1.800 yardas. 1.600. Uno de los asesores tácticos dijo en voz baja, ¿qué está haciendo? A 1.500 yardas, una sección de la cubierta del PT-219, que parecía ser un simple entablado sólido, se abrió por unas juntas invisibles a cualquier distancia. En 58 segundos, el cañón Bofors de doble cañón emergió de su montura hidráulica hasta la posición completa de disparo. El cañón abrió fuego. El sonido no fue lo que nadie esperaba. No era el estallido único de un cañón naval ni el tableteo de una ametralladora. Era una detonación continua y martilleante. 120 disparos por minuto. Cada proyectil de 40 milímetros recorría las 1.500 yardas hasta el objetivo en menos de 2 segundos. Cada impacto producía un destello visible desde la barcaza de observación, marcando el punto donde el acero endurecido golpeaba la superestructura simulada del destructor en la barcaza objetivo. En 40 segundos de fuego continuo, el Bofors del PT-219 disparó 82 proyectiles. 61 impactaron dentro de la zona designada de superestructura. La estructura de puente simulada de la barcaza objetivo quedó, según la evaluación del equipo de daños de la Marina que la inspeccionó después, funcionalmente destruida. El control de tiro principal, los equipos de comunicaciones, los sistemas de navegación y todo el personal en posiciones expuestas habrían quedado incapacitados dentro de los primeros 20 segundos del combate. El PT-220 y el PT-221 abrieron fuego simultáneamente a 2.100 y 1.800 yardas respectivamente. El PT-222 ejecutó una maniobra de flanqueo que llevó su cañón contra la simulación de los espacios de maquinaria de la segunda barcaza objetivo, logrando 23 impactos a lo largo de la línea de flotación en 31 segundos de fuego. Caldwell no dijo nada durante mucho tiempo. La barcaza de observación estaba completamente en silencio. El humo de los cañones de las 4 monturas Bofors flotaba lentamente sobre el agua tranquila. Las barcazas objetivo seguían a flote porque estaban construidas para absorber fuego de demostración, no munición de combate. Pero sus zonas de superestructura estaban totalmente destruidas en cualquier sentido operativo significativo. Uno de los asesores tácticos de Nimitz se volvió hacia Fletcher. ¿Cuánto tiempo lleva este operativo? Fletcher respondió. El prototipo se completó en noviembre. Los barcos listos para combate llevan 6 semanas en Tulagi. El asesor volvió a mirar las barcazas. ¿6 semanas? Dijo. No añadió nada más, pero su expresión lo decía todo. 6 semanas con esas lanchas estacionadas en una base avanzada mientras tripulaciones de PT seguían muriendo en combates convencionales contra destructores japoneses. La autorización formal de la oficina de Nimitz llegó a Tulagi 4 días después. La unidad de tarea 73 fue autorizada para operaciones de combate inmediatas. Las especificaciones de instalación del Bofors fueron aprobadas para ampliar la producción a 24 embarcaciones adicionales. Webb leyó la orden de autorización 2 veces. Luego caminó hasta el amarre del PT-219 y le dijo a Sullivan que el programa estaba oficialmente activo. Sullivan hizo una sola pregunta. ¿Caldwell?
Webb respondió, reasignado a la administración de escoltas de convoys en el Atlántico Norte. El primer despliegue operativo debía ser sencillo. La división de 4 lanchas de Sullivan interceptaría un convoy japonés de evacuación frente a Kolombangara, enfrentándose al destructor de escolta a corta distancia usando las ya probadas tácticas Bofors. La inteligencia había identificado 2 destructores como protección del convoy, navegando por aguas familiares en una ruta que habían usado 11 veces en los 3 meses anteriores sin interferencia significativa de fuerzas de superficie estadounidenses. Las lanchas partieron de Toroquina a las 21 horas en una noche de febrero, avanzando hacia el noroeste sin luces y manteniendo silencio de radio. Sus cañones Bofors permanecían ocultos bajo placas de cubierta deliberadamente envejecidas y manchadas de sal para coincidir con el resto de la superficie. La tripulación de Sullivan había practicado el procedimiento de combate tantas veces que los pasos individuales habían dejado de ser acciones conscientes y se habían convertido en algo parecido a memoria muscular. El tiempo de elevación hidráulica, la secuencia de adquisición del objetivo, la confirmación de alimentación de munición, el cálculo de la solución de tiro para un objetivo en movimiento a distancia de combate en la oscuridad. Lo que nadie había previsto era que el convoy japonés no estaba donde la inteligencia decía que estaría. Llegó 40 minutos antes y 6 millas náuticas más al norte del punto de intercepción previsto. Navegaba más rápido de lo habitual y estaba escoltado no por 2 destructores, sino por 3. Sullivan tenía 4 lanchas Bofors. Frente a él había 3 destructores japoneses. Las matemáticas eran incómodas. Los parámetros de la misión habían especificado una proporción 2:1 a favor de las lanchas estadounidenses en términos de monturas de cañón por objetivo. La proporción real era prácticamente 1:1, con los barcos japoneses equipados con baterías principales capaces de producir a larga distancia una potencia de fuego que ninguna lancha PT podía sobrevivir. Sullivan observó la pantalla de radar durante 45 segundos. Luego llamó a sus comandantes de división por el canal cifrado. «Vamos de todos modos», dijo. «Ajusten los ángulos de aproximación. Nueva secuencia de ataque. Davidson toma el destructor líder. Chen toma el de cola. Yo coordinaré el objetivo central con Rodríguez. Ejecuten a mi señal. Mantengan el ocultamiento hasta 1.500 yardas. No Revlon antes. Pase lo que pase». Hubo un breve silencio en el canal. Luego la voz de Davidson. «Recibido». Las lanchas viraron al noroeste y comenzaron su aproximación. Lo que ocurrió durante los siguientes 47 minutos frente a Bella la Bella sería transmitido al cuartel general de la Flota del Pacífico en un informe de contacto que utilizó la palabra sin precedentes 3 veces en 4 páginas. 3 veces más de lo que los informes de contacto de la Marina solían usar cualquier palabra que pudiera interpretarse como sorpresa. Un destructor japonés fue hundido. 2 quedaron dañados lo suficiente como para retirarse del área operativa. 0 lanchas estadounidenses se perdieron. El convoy japonés de evacuación, privado de su escolta, fue interceptado por fuerzas de superficie estadounidenses a la mañana siguiente. El contraalmirante Caldwell, revisando el informe de contacto desde su nuevo escritorio en la Administración de Convoys del Atlántico Norte, no dijo nada al respecto a nadie. Pero el informe de Sullivan contenía un detalle que Webb leyó 3 veces antes de comprender toda su implicación. En los últimos minutos del enfrentamiento, cuando los destructores japoneses dañados se retiraban, el operador de radar de Sullivan captó una transmisión en una frecuencia naval japonesa. Era una alerta para toda la flota. La transmisión utilizaba una palabra clave específica que la inteligencia naval estadounidense había identificado como la señal japonesa para una amenaza clasificada que requería una revisión inmediata de la doctrina táctica. La Marina japonesa sabía que algo había cambiado. No sabían qué, no sabían cómo, pero ya estaban trabajando para descubrirlo. En algún lugar del aparato de inteligencia naval japonés, oficiales estaban leyendo los informes de daños de 3 capitanes de destructores que describían lanchas PT disparando armas que no deberían haber existido. Se estaban haciendo preguntas. Los analistas comenzaban a reconstruir los hechos a partir de los patrones de daño, las distancias de combate, la cadencia de fuego y las características de penetración de los impactos. El secreto que había ganado la batalla frente a Bella la Bella tenía un reloj en marcha, y nadie sabía cuánto tiempo quedaba antes de que los japoneses descubrieran exactamente a qué se enfrentaban y desarrollaran contramedidas diseñadas específicamente para neutralizar la única ventaja táctica que tenían las lanchas con Bofors. Porque una vez que los japoneses comprendieran qué eran esos cañones y cómo funcionaban, dejarían de acercarse a 1.500 yardas.
Combatirían desde distancias donde la eficacia de Bofors disminuía rápidamente. Usarían sus baterías principales a largo alcance, donde las lanchas PT no tenían respuesta. Todo el concepto táctico, el ocultamiento, el engaño, la explotación de la doctrina enemiga, dependía de que los japoneses no lo supieran. Cuando lo descubrieran, las 12 lanchas que habían cambiado el equilibrio de poder en las Islas Salomón volverían a ser vulnerables. Y en la primavera de 1944, un oficial de inteligencia japonés en Rabaul recibió un fragmento de una orden de operaciones estadounidense dañada, recuperada de una lancha PT que había quedado varada durante una tormenta en una isla deshabitada. El documento era parcialmente legible, suficiente para leer una designación, suficiente para identificar un número de casco, suficiente para empezar a hacer las preguntas correctas. La carrera por mantener el secreto acababa de comenzar, y los estadounidenses ya estaban perdiendo. Patricia Reynolds encontró el fallo. El comandante Webb construyó el arma. Las tripulaciones de Sullivan demostraron que funcionaba. 12 lanchas PT con cañones Bofors ocultos habían derrotado a una fuerza de destructores japoneses frente a Bella la Bella, hundido un buque de guerra, inutilizado gravemente a otros 2 y regresado sin perder ni una sola embarcación. La revolución táctica estaba completa. El secreto se mantenía. Todo lo que el programa había prometido se había cumplido. Pero en la primavera de 1944, un oficial de inteligencia japonés en Rabaul estaba leyendo fragmentos de un documento de operaciones estadounidense recuperado, y comenzaba a hacer exactamente las preguntas correctas. Durante las 6 semanas anteriores, comandantes de destructores japoneses en las Islas Salomón habían presentado 11 informes de contacto separados describiendo lanchas PT que disparaban armas de gran calibre a distancias y cadencias que ninguna arma conocida de patrulleras estadounidenses podía producir. 11 informes, 11 evaluaciones de daños, 11 suposiciones tácticas destruidas. La Marina japonesa había recibido esos informes y luego había guardado silencio. Ese silencio no era confusión. Era el sonido de un enemigo muy capaz pensando con extrema concentración. Y ahora el programa que lo había cambiado todo estaba a punto de enfrentarse a la prueba para la que nunca se había preparado. El comandante Yoshida Kenji recibió el fragmento del documento de operaciones estadounidense el 3 de marzo de 1944 en la instalación de inteligencia naval japonesa de Rabaul. El documento estaba dañado por el agua, parcialmente ilegible y cubierto de barro del lugar donde una lancha PT averiada por una tormenta había sido encontrada por una patrulla japonesa. Pero 3 cosas podían leerse. Una designación de casco, una designación de unidad que no aparecía en ningún organigrama naval estadounidense que Yoshida hubiera visto, y una única línea de especificación técnica que mencionaba un sistema de montaje con accionamiento hidráulico y un tiempo de despliegue de 60 segundos. Yoshida no era un oficial de combate. Era un analista meticuloso que había pasado 3 años catalogando capacidades navales estadounidenses a partir de documentos capturados, interrogatorios de prisioneros y restos técnicos recuperados de zonas de combate. Entendía los sistemas de armas con la misma intuición con la que Sullivan entendía las tácticas de las lanchas PT. Leyó esa línea técnica 4 veces. Luego reunió todos los informes de contacto de enfrentamientos con destructores en las Islas Salomón de los 3 meses anteriores y los extendió sobre su escritorio. Trabajó durante 11 horas sin detenerse. Cuando terminó, había identificado el patrón de combate con total precisión, el perfil de aproximación, la distancia de cierre, el momento en que el arma era revelada, la cadencia de fuego, las características de penetración de los impactos. Identificó el arma como un Bofors de 40 milímetros. En 30 minutos había identificado el arma. En 2 horas, el sistema de ocultamiento. Presentó sus conclusiones al vicealmirante Kusaka Hinichi a las 6:30 de la mañana siguiente. Kusaka convocó una reunión táctica de emergencia a las 9. De esa reunión salieron 3 órdenes inmediatas. Los capitanes de destructores japoneses debían dejar acercarse a menos de 3.500 yardas al enfrentarse a lanchas PT hasta nuevo aviso. Todas las misiones de escolta en las Islas Salomón debían realizarse con las baterías principales listas para disparar continuamente, con soluciones de tiro mantenidas contra cualquier contacto de embarcación pequeña independientemente de su aparente nivel de amenaza. Y, lo más importante, se emitió una orden permanente. Cualquier lancha PT que operara de forma distinta a un perfil de ataque de torpedos estándar debía ser atacada inmediatamente a la máxima distancia efectiva de las baterías principales, sin esperar confirmación del armamento ni identificación completa de la amenaza.
En 48 horas, el punto ciego táctico que Reynolds había descubierto y Sullivan había explotado había desaparecido. Los capitanes de destructores japoneses ahora sabían exactamente a qué se enfrentaban. Habían adaptado su doctrina con una rapidez y precisión que reflejaban 18 meses de aprendizaje doloroso sobre la capacidad de innovación estadounidense. El rango de combate de que dependían las lanchas con Bofors, las 1.500 yardas donde los cañones ocultos podían destruir los puentes antes de que las tripulaciones japonesas reaccionaran, se había convertido ahora en una zona de muerte. Cualquier lancha PT que intentara acercarse a esa distancia contra un destructor japonés alerta se enfrentaría a fuego de baterías principales a distancias donde un casco de madera sobrevivía aproximadamente 4 minutos. Sullivan recibió la evaluación de inteligencia el 9 de marzo. La leyó una vez, la dejó sobre la mesa y permaneció largo rato mirando el mamparo del puesto de mando del PT-219. El informe contenía un detalle específico que era aún peor que el cambio táctico en sí. Los capitanes de destructores japoneses ya no eran la única amenaza. El análisis de Yoshida había sido distribuido por toda la flota. Los cruceros ligeros que operaban en las Islas Salomón del Norte estaban realizando patrullas diseñadas específicamente para barrer las zonas donde habían operado las lanchas PT, utilizando patrones de búsqueda de radar calibrados para objetivos pequeños y rápidos. Los japoneses no solo se estaban adaptando las lanchas con Bofors, las estaban cazando. En Washington, el Comité de Revisión del Programa recibió la evaluación de amenaza actualizada de Sullivan el 15 de marzo. 2 miembros del comité argumentaron a favor de suspender las operaciones ofensivas de las lanchas Bofors hasta desarrollar nuevas tácticas. Uno sugirió que las embarcaciones debían volver a perfiles de ataque de torpedos convencionales. La ventaja táctica había desaparecido. El ocultamiento estaba comprometido. Seguir enviando las lanchas a enfrentamientos donde los japoneses ahora comprendían sus capacidades y habían desarrollado contramedidas específicas era, según la evaluación del miembro más veterano del comité, pedir a las tripulaciones que murieran por un concepto táctico que ya había sido neutralizado. Patricia Reynolds no formaba parte del comité. No fue invitada a la revisión. Se enteró de la recomendación de suspensión a través de web, que la llamó a las 22 del 15 de marzo desde un teléfono en el edificio del Estado Mayor de la Flota del Pacífico. Su voz estaba plana, de esa manera en que se vuelve plana cuando alguien está conteniendo algo mucho más grande debajo. «Quieren retirar las lanchas», dijo. Reynolds no habló durante 3 segundos. Luego dijo, «Lo están pensando mal». La adaptación japonesa había cambiado el rango de combate estándar. Eso era real. Pero también había creado algo más. Algo que el comité no estaba viendo porque se estaban concentrando en lo que las lanchas con Bofors ya no podían hacer, en lugar de lo que la respuesta japonesa había creado accidentalmente. Los destructores japoneses, siguiendo la nueva doctrina, estaban manteniendo 3.500 yardas de distancia mínima frente a cualquier contacto con lanchas PT. Eso significaba que rompían sus posiciones de escolta antes. Significaba que los convoys perdían protección cercana a distancias mayores de cualquier amenaza real. Significaba que incluso lanchas PT sin armas, simplemente apareciendo en el radar, ahora estaban produciendo efectos tácticos que obligaban a los capitanes japoneses a tomar decisiones defensivas en lugar de ofensivas. Las lanchas con Bofors no necesitaban disparar para ser eficaces. Necesitaban estar allí. Reynolds escribió una nueva evaluación táctica de 4 páginas en 6 horas y la dejó en el escritorio de Fletcher a las 6 del 16 de marzo. Fletcher lo leyó antes de que el comité se reuniera nuevamente a las 9. La recomendación de suspender el programa no fue aprobada. Sullivan recibió nuevas órdenes operativas el 20 de marzo. Las órdenes autorizaban un enfoque táctico modificado que Reynolds había descrito en su nueva evaluación. Las lanchas con Bofors operarían en formaciones mixtas con lanchas PT convencionales, usando su presencia en radar para obligar a los destructores japoneses a reposicionarse, mientras las embarcaciones convencionales ejecutaban ataques con torpedos contra los convoys ahora expuestos. Los cañones Bofors se usarían de forma selectiva a mayor distancia, apuntando a los sistemas de control de tiro japoneses en lugar de intentar combates prolongados a corta distancia. El elemento de engaño había desaparecido. El arma, sin embargo, seguía siendo decisiva si se utilizaba correctamente. 29 de marzo de 1944. 1:47 horas. Las aguas al noreste de la isla de Nueva Georgia. Sullivan tenía 6 lanchas, 4 equipadas con Bofors y 2 torpederas convencionales. El objetivo era un convoy japonés de suministro con 7 transportes y 4 destructores de escolta.
Era el convoy más grande que los japoneses habían intentado hacer pasar por el centro de las Islas Salomón en 3 meses. La inteligencia indicaba que transportaba municiones, combustible y tropas de reemplazo para la guarnición japonesa en Munda. Si el convoy llegaba a su destino, las fuerzas japonesas tendrían suficientes suministros para resistir 60 días más frente a la ofensiva terrestre estadounidense que ya estaba en marcha. El convoy tenía que ser detenido esa noche. Sullivan acercó su formación desde el noreste. Contacto de radar 11.000 yardas. 4 destructores en el anillo exterior de escolta, colocados exactamente según la doctrina revisada de Yoshida. 3.500 yardas de separación del núcleo del convoy, baterías principales siguiendo los contactos. Los japoneses sabían que las lanchas PT estaban en la zona. Habían estado en alerta máxima durante 11 días. Sullivan activó su radio. Ejecutar fase 1. Las 2 torpederas convencionales aceleraron a 38 nudos y giraron hacia el sur, generando firmas de radar que los sistemas de control de tiro japoneses fijaron inmediatamente. 2 destructores de la pantalla sur se movieron para interceptar. Estaban siguiendo su doctrina: atacar embarcaciones pequeñas a larga distancia, proteger el convoy, hacer exactamente lo que el manual táctico revisado de Yoshida indicaba. Acababan de abrir un hueco en la pantalla norte. El PT-219 aceleró al máximo. Sullivan observó el hueco en el radar. 800 yardas de ancho. Suficiente. Apenas. Contactó a las otras 3 lanchas Bofors por canal cifrado. Hueco norte. 60 segundos. No reduzcan velocidad. Empujó los aceleradores al límite. El flanco norte del convoy estaba protegido por 2 destructores que ahora estaban a 4.200 yardas de su posición original, reposicionados por la doctrina de Yoshida, convencidos de que la amenaza principal venía del sur. Aún no habían recalculado una penetración desde el norte a la distancia que estaba explotando el PT-219. Sullivan tenía 40 segundos antes de que los destructores completaran su ciclo de barrido de radar y lo detectaran de nuevo. La montura de Bofors del PT-219 se elevó a 2.200 yardas del primer transporte. 40 segundos de fuego. El puente y la cubierta de proa del transporte quedaron destruidos con los primeros 20 proyectiles. El buque perdió el control de gobierno y comenzó a girar hacia la ruta del convoy. El segundo transporte, incapaz de evitarlo en la oscuridad, colisionó contra por el costado de babor. Ambos barcos rompieron la formación. El PT-221 atacó la segunda línea del convoy. 8 proyectiles impactaron en la carga de cubierta de un transporte de municiones. Las explosiones secundarias fueron visibles a 11 millas de distancia. El transporte desapareció en 4 minutos. El PT-222 y el PT-224 dividieron su fuego contra los 2 destructores que corrían para cerrar el hueco. A 2.800 yardas, la precisión de Bofors era menor que en los combates de 1.500 yardas frente a Bella la Bella, pero seguía siendo suficiente. El PT-222 colocó 6 proyectiles en el director de control de tiro delantero del destructor de escolta Tsunami. El destructor perdió su capacidad de apuntar las baterías principales. Estaba disparando a ciegas. Las 2 torpederas convencionales regresaron durante la penetración norte. Ambas lanzaron salvas completas de torpedos contra el convoy desorganizado desde el sur. 3 impactos. Otros 2 transportes quedaron inmovilizados. El combate duró 31 minutos desde el primer contacto hasta la retirada japonesa. Cuando los destructores japoneses finalmente lograron organizar una respuesta coordinada y comenzaron a acercarse a la posición de Sullivan, él rompió contacto a 38 nudos y estuvo fuera del alcance efectivo en 6 minutos. Detrás de él, el convoy había dejado de existir como formación funcional. 4 transportes hundidos o inutilizados. Un destructor retirado con daños en el control de tiro. Las municiones y suministros destinados a Munda estaban ahora en el fondo del Iron Bottom Sound. El operador de radio de Sullivan captó comunicaciones de la flota japonesa durante los siguientes 90 minutos. Las transmisiones usaban el circuito de emergencia, evaluaciones de daños, solicitudes de barcos de rescate y un informe del comandante del convoy que describía el ataque como coordinado, sofisticado e imposible de contrarrestar con la doctrina actual. Una transmisión, traducida por la inteligencia naval en menos de 4 horas, contenía una frase que sería citada en informes de la flota del Pacífico durante el resto de la guerra. Los barcos estadounidenses combaten como si conocieran nuestros procedimientos mejor que nosotros. Y así era. Reynolds se había asegurado de ello. La batalla del estrecho de Nueva Georgia
como se denominó oficialmente el enfrentamiento del 29 de marzo en los registros navales, produjo efectos inmediatos en todos los niveles de la campaña del Pacífico. La pérdida de los suministros del convoy de Munda obligó a los comandantes japoneses a reducir su postura defensiva en el centro de las Islas Salomón en un 30%. Las operaciones terrestres que se esperaba que duraran 60 días más terminaron en 38. Las bajas estadounidenses en la fase final de la campaña de Nueva Georgia fueron un 40% menores que las estimaciones iniciales, una reducción que la propia evaluación posterior de la Flota del Pacífico atribuyó directamente a la interdicción logística lograda por la Unidad de Tarea 73. Las operaciones de destructores japoneses en la Salomón cambiaron de forma fundamental en las 2 semanas posteriores al combate. Las formaciones de escolta se hicieron más grandes, lo que requería más barcos por convoy. Más barcos en escolta significaba menos barcos disponibles para operaciones ofensivas. Menos operaciones ofensivas significaba menor presión sobre los desembarcos anfibios estadounidenses en todo el Pacífico Central. El efecto dominó de 12 lanchas PT modificadas y un concepto táctico desarrollado por una ingeniera de armamento en un almacén de San Diego pudo medirse en toda la campaña de las Islas Salomón. Dentro del propio programa de lanchas PT, el cambio fue transformador. Antes de la instalación de Bofors, los registros de combate de las lanchas PT mostraban una tasa de resultado positivo de aproximadamente 12% contra convoys japoneses escoltados. Después del despliegue de la Unidad de Tarea 73 y la adopción de las tácticas de formación mixta, esa tasa subió a 67% durante un periodo operativo de 5 meses. 67% contra el mismo enemigo, en las mismas aguas, usando las mismas plataformas básicas. La diferencia fue un sistema de armas que una sola persona había propuesto y que 3 oficiales superiores habían intentado eliminar antes incluso de que se construyera. Sullivan recibió la Navy Cross en junio de 1944. Morrison fue ascendido a Chief Warrant Officer. Webb recibió el mando de un escuadrón de destructores. El resumen posterior de Nimitz sobre la campaña de lanchas PT en las Islas Salomón, clasificado hasta 1956, contenía un solo párrafo que Fletcher describiría más tarde como el texto más sobre que había leído jamás en un documento militar. Decía: el aumento de la eficacia de combate de las operaciones de lanchas PT en la campaña de las Islas Salomón se logró mediante una serie de innovaciones que demostraron el valor de enfoques no convencionales para problemas tácticos establecidos. Las personas responsables de estas innovaciones prestaron un servicio cuyo valor total excede lo que podría medirse en cualquier enfrentamiento individual. Reynolds leyó ese párrafo cuando el documento fue desclasificado. Lo leyó en su oficina del Centro de Investigación Naval en San Diego, donde en 1956 era la analista principal de sistemas de armamento para el desarrollo de armas de la Flota del Pacífico. Lo leyó una vez, lo dejó sobre la mesa, y volvió al informe que estaba leyendo antes. Ella no lo comentó con nadie. Pero hay un capítulo de esta historia que los registros oficiales casi omiten por completo. Una parte de la historia que nunca fue clasificada, nunca fue disputada y nunca fue reconocida adecuadamente. ¿Qué pasó con las 12 lanchas originales? ¿Qué pasó con las tripulaciones que entrenaron durante meses con un arma que no debería haber sido posible? ¿Qué ocurrió después de que la guerra terminó y el programa fue cerrado discretamente? ¿Y qué dijo la propia Reynolds en una entrevista de 1962 con un historiador naval que nunca publicó su investigación acerca de la única decisión de todo el programa que ella creía que había sido equivocada? Esa historia está en la parte 4, y es la parte de esta historia que cambia todo lo que crees saber sobre cómo se ganan realmente las guerras. Desde una oficina en un almacén de San Diego hasta las aguas de las Islas Salomón, Patricia Reynolds había identificado la falla fatal en la doctrina naval japonesa. Había propuesto un arma que 3 oficiales superiores calificaron de absurda. Había sobrevivido a los intentos burocráticos de eliminar el programa antes de que comenzara y había visto cómo 12 lanchas de madera derrotaban a fuerzas de destructores que la superaban 10-1. La instalación de Bofors había cambiado la eficacia de combate de las lanchas PT de 12% a 67% contra convoys japoneses escoltados. La batalla del estrecho de Nueva Georgia había negado a la guarnición de Munda los suministros que habrían prolongado la campaña terrestre 60 días más. El efecto dominó había reducido las bajas estadounidenses en el centro de las Islas Salomón en un 40%. Pero el suspenso del capítulo 3 planteaba una pregunta que los registros oficiales casi siempre evitaban. ¿Qué pasó con las personas detrás de todo esto cuando los cañones callaron? Porque esta historia tiene un giro final que nadie que lea la historia oficial ve venir.
Y cambia completamente lo que realmente significó el programa Bofors. La guerra en el Pacífico terminó el 2 de septiembre de 1945. Sullivan estaba en el Golfo de Leyte cuando se anunció la rendición, al mando de un escuadrón de lanchas PT que había sido integrado en la planificación de la Operación Downfall, la invasión de las islas principales de Japón que finalmente nunca tuvo que ocurrir. Tenía 31 años. Había estado en operaciones de combate continuas durante 3 años y 4 meses. Había perdido 11 hombres de sus diferentes tripulaciones a lo largo de toda la campaña del Pacífico, una cifra que consideraba, en la intimidad de su propio balance personal, un fracaso personal, independientemente de lo que dijera cualquier condecoración sobre su historial. Sullivan regresó a Estados Unidos en noviembre de 1945 y fue separado de la Marina en enero de 1946. Volvió a Savannah, Georgia, donde su padre tenía un negocio de ferretería, y pasó 6 meses durmiendo mal, sin hablar de la guerra y sin saber qué hacer con ese tipo particular de silencio que sigue a años de operar en la oscuridad con buques enemigos apareciendo en el radar. En 1947 se inscribió en Georgia Tech con los beneficios del GI Bill y estudió ingeniería mecánica. Nunca habló públicamente del programa Bofors. La clasificación de seguridad seguía activa. Se graduó en 1950, comenzó a trabajar para una empresa de ingeniería marina en Charleston y pasó 30 años diseñando sistemas de propulsión para buques comerciales. Se retiró en 1982. Su hija, en una entrevista de 2019 con una revista de historia naval, dijo que su padre mantuvo durante toda su carrera una pequeña fotografía enmarcada en su escritorio. Mostraba 4 lanchas PT navegando en formación sobre agua oscura, sin pie de foto, sin fecha, sin identificación de los barcos ni del lugar. Nunca se lo explicó a nadie de la familia y nadie le preguntó. Morrison fue nombrado Warrant Officer en agosto de 1944 y terminó la guerra como oficial de servicio limitado, responsable del mantenimiento de armamento de toda la fuerza de lanchas PT en el Pacífico Occidental. Se retiró de la Marina en 1962 como teniente comandante, que era el rango máximo posible en esa trayectoria en aquella época, y se mudó a San Diego, donde enseñó física en secundaria durante 22 años. Según todos los testimonios de sus antiguos alumnos, era un profesor excepcional, con un talento especial para hacer que los principios mecánicos complejos resultaran inmediatamente comprensibles. Nunca mencionó el programa Bofors a sus estudiantes. Nunca mencionó las Islas Salomón. Un alumno que más tarde se convirtió en ingeniero naval y que encontró los documentos desclasificados del programa en los años 80 se puso en contacto con Morrison y le preguntó directamente sobre su papel. Morrison confirmó su participación, respondió 3 preguntas técnicas con precisión absoluta y luego cambió el tema hacia el trabajo actual del estudiante. Murió en 1991. El contraalmirante Calvel, que había amenazado a Webb con resignarlo a la administración de convoyes del Atlántico Norte y que había observado la demostración de Bofors con los brazos cruzados y un escepticismo cuidadosamente controlado, pasó los últimos 14 meses de la guerra gestionando la programación de escoltas de convoyes en el Atlántico Norte. Se retiró en 1947 y escribió unas memorias publicadas en 1953 que describían su servicio en el Atlántico con considerable detalle. El programa PT con Bofors en las Islas Salomón no fue mencionado. Webb recibió el mando del Escuadrón de Destructores 47 a finales de 1944 y se distinguió en operaciones frente a la costa de Filipinas. Se retiró como contraalmirante en 1961 y pasó sus últimos años como consultor en programas de investigación y desarrollo de la Marina. En una entrevista de 1978, le preguntaron cuál había sido la innovación táctica más importante que había visto durante la guerra. Respondió sin dudar, la instalación de Bofors en las lanchas PT. Le preguntaron quién merecía el crédito principal. Dijo inmediatamente el nombre de Reynolds, y luego hizo una pausa antes de añadir que el programa también debía su existencia a los 187 marineros que habían muerto en combates convencionales de lanchas PT antes de que alguien estuviera dispuesto a escuchar una solución no convencional. Ese número, dijo, era la verdadera razón por la que el programa existía. No ingeniería, no táctica. 187 marineros muertos y un analista joven que se negó a aceptar que esas muertes fueran inevitables. La propia Reynolds no se retiró hasta 1971. Pasó 26 años como analista de armamento naval, llegando a ser la evaluadora principal de sistemas de armas para investigación y desarrollo de la Flota del Pacífico.
En ese cargo fue responsable de revisar y aprobar especificaciones de armamento para varias generaciones de sistemas de armas navales. Recibió el Premio al Servicio Civil Meritorio de la Marina en 1958 y el Premio al Servicio Civil Distinguido en 1969, el honor más alto disponible para empleados civiles de la Marina. Ninguna de las dos citaciones mencionó el programa Bofors por su nombre. Ambas describían sus contribuciones en el lenguaje típico de reconocimiento institucional: cuidadoso, preciso y completamente desprovisto de la historia específica que había hecho posible esos reconocimientos. En la entrevista de 1962 con el historiador naval Robert Carrile, que nunca fue publicada durante su vida, Reynolds fue preguntada cuál consideraba la lección más importante del programa Bofors. Su respuesta ocupó 4 párrafos en la transcripción de Carrile. El núcleo era este: los japoneses no habían perdido el combate de Bella la Bella porque fueran menos capaces que los estadounidenses. Habían perdido porque su doctrina contenía una suposición que nadie dentro de su sistema estaba posicionado ni incentivado para cuestionar. Y el sistema estadounidense casi había cometido exactamente el mismo error por la misma razón. La propuesta casi fue rechazada, no porque fuera incorrecta, sino porque las personas con autoridad para aprobarla eran las mismas cuyas carreras y experiencia estaban construidas sobre la doctrina existente. Cuestionar esa doctrina, para ellos, se sentía como cuestionarse a sí mismos. Reynolds dijo que consideraba a este patrón el más peligroso en cualquier organización, militar o civil. No la incompetencia, no la cobardía, la tendencia estructural de la experiencia a volverse indistinguible de las suposiciones. El legado técnico de la instalación de Bofors se extendió mucho más allá de la campaña de las Islas Salomón, de maneras que Reynolds habría reconocido inmediatamente. El principio que el programa había demostrado, usar ocultamiento y engaño táctico para explotar las suposiciones doctrinales del enemigo en lugar de igualar directamente su potencia de fuego, se convirtió en un elemento fundamental de la doctrina de combate de embarcaciones pequeñas de la Marina de los Estados Unidos en el periodo de posguerra. Durante la Guerra de Corea, embarcaciones rápidas de patrulla que operaban en aguas costeras utilizaron versiones modificadas de las tácticas de ocultamiento y combate desarrolladas por las tripulaciones de Sullivan. Durante la Guerra de Vietnam, el programa de Swift Boats de la Marina incorporó lecciones de las operaciones de lanchas PT que se remontaban directamente a la documentación del programa Bofors, incluido el trabajo de análisis táctico que Reynolds había realizado sobre las vulnerabilidades de los sistemas de control de tiro japoneses. La idea específica de que la doctrina enemiga crea patrones de comportamiento predecibles que pueden explotarse más eficazmente que igualando capacidades directas se convirtió en un elemento estándar del análisis de guerra naval que todavía se enseña hoy en programas de educación naval de posgrado. El cañón Bofors, en sus diversas versiones evolucionadas, sigue siendo uno de los sistemas de armas navales más extendidos del mundo. A partir de 2024, 41 países operan buques armados con sistemas de armas de 40 milímetros derivados de Bofors. El principio básico de funcionamiento del diseño sueco original, un cañón automático de calibre medio de disparo rápido optimizado para atacar objetivos que se mueven rápidamente, ha demostrado ser tan fundamentalmente sólido que 80 años de desarrollo de armas lo han refinado, pero no lo han reemplazado. El cañón que Reynolds propuso montar en las lanchas PT porque los destructores japoneses se acercaban a distancias donde resultaba decisivo es, en su forma moderna, el arma principal de defensa cercana para buques navales que cuestan más de $1.000 millones cada uno. Lo pequeño y lo enorme conectados a través de 8 décadas, unidos por un principio que un analista joven en un almacén de San Diego identificó en los informes de daños de 11 lanchas PT destruidas. La lección más profunda de esta historia no trata del cañón Bofors. Ni siquiera trata de las lanchas PT o de la campaña de las Islas Salomón. Trata de las condiciones específicas bajo las cuales las organizaciones se vuelven capaces de aceptar ideas que sus propias estructuras están diseñadas para rechazar. Caldwell no era un hombre estúpido. Era un oficial naval altamente competente con décadas de experiencia real. Su rechazo a la propuesta de Bofors no era irracional considerando la información con la que trabajaba y el marco institucional en el que operaba. El problema no era su juicio. El problema era la posición que ocupaba, que le otorgaba autoridad total sobre la cuestión precisamente en el momento en que su propia experiencia lo hacía menos capaz de evaluarla objetivamente. Este patrón no es exclusivo de la Marina estadounidense de los años 40. Es la condición operativa por defecto de toda institución que haya existido alguna vez. Reynolds tuvo éxito no porque fuera más inteligente que Caldwell. Tuvo éxito porque estaba fuera del sistema que había producido el problema.
No tenía inversión profesional en la doctrina de las lanchas PT. No tenía una identidad institucional construida alrededor de las suposiciones tácticas existentes. Estaba leyendo los informes posteriores al combate como datos, no como una confirmación de procedimientos que hubiera pasado décadas desarrollando. Esa combinación específica de competencia técnica y distancia institucional es históricamente el lugar donde se originan la mayoría de las innovaciones reales. Los hermanos Wright eran mecánicos de bicicletas, no teóricos de la aviación. Los equipos que desarrollaron el radar en Gran Bretaña eran físicos académicos, no ingenieros navales. El proyecto Manhattan reclutó físicos teóricos que no tenían experiencia previa en desarrollo de armas. El patrón se repite porque refleja algo verdadero sobre cómo surgen las soluciones nuevas. Rara vez provienen del interior del sistema a que pertenece el problema, porque el sistema que generó el problema ya ha codificado sus suposiciones en las personas que mejor lo comprenden. Hay un último detalle sobre el programa Bofors que no aparece en ninguna historia naval oficial publicada antes de 2018. Ese año, el Naval History and Heritage Command publicó una colección de documentos administrativos previamente clasificados de las operaciones de la Flota del Pacífico entre 1943 y 1945. Entre esos documentos había un único memorando, fechado el 3 de octubre de 1944, escrito por Fletcher and Nimitz. El memorando recomendaba que la metodología de desarrollo táctico del programa Bofors, específicamente la práctica de utilizar informes de combate enemigos capturados para identificar suposiciones doctrinales que pudieran explotarse, fuera institucionalizada formalmente como un proceso analítico permanente dentro de las operaciones de inteligencia de la Flota del Pacífico. Nimitz aprobó la recomendación con una sola anotación escrita a mano en el margen. La anotación decía: ¿quién desarrolló el marco original de análisis? La respuesta manuscrita de Fletcher, añadida debajo de la pregunta y firmada con sus iniciales, decía: Teniente Perry Knowles, Sistemas de Armamento, San Diego, Analyst Civil. Recomendada para el programa basándose en su trabajo con documentación japonesa capturada sobre daños de combate. Debajo de eso, nuevamente con la letra de Nimitz, 3 palabras. Asegúrense de que sea reconocida. La condecoración formal que siguió a ese intercambio, la que finalmente se convirtió en el Premio al Servicio Civil Meritorio de la Marina de Reynolds en 1958, tardó 14 años en materializarse a partir de esa instrucción de 3 palabras. La distancia entre la instrucción y su ejecución no es una nota al pie, es la historia en sí. Nimitz vio el valor inmediatamente. La maquinaria institucional necesitó 14 años para traducir ese reconocimiento en un agradecimiento formal. Reynolds pasó esos 14 años trabajando, continuando con sus análisis, influyendo en decisiones de adquisición de armas valoradas en cientos de millones de dólares, y haciendo el trabajo independientemente de si el reconocimiento llegaba o no. Esa continuidad, la decisión de mantener la misma calidad de trabajo independientemente de la respuesta institucional, es quizás el detalle menos dramático y más importante de todo el relato. Desde una oficina en un almacén de San Diego, armada únicamente con 47 informes japoneses de combate y la voluntad de cuestionar una suposición que todos los demás habían aceptado como verdad fundamental, Patricia Reynolds propuso una idea que 3 oficiales superiores calificaron de absurda y que un almirante intentó enterrar. Esa idea, perfeccionada por la determinación de Webb, construida por los ingenieros de Higgins y ejecutada por las tripulaciones de Sullivan en las oscuras aguas de las Islas Salomón, redujo las bajas estadounidenses de lanchas PT en un 60% durante los últimos 18 meses de la campaña del Pacífico. Contribuyó directamente a acortar la operación terrestre de Nueva Georgia en 3 semanas y estableció principios tácticos que todavía se enseñan en los programas de educación de guerra naval. 80 años después, las 12 lanchas que salieron del puerto de Tulagi en el invierno de 1943 llevaban armas que sus enemigos creían imposibles, que es exactamente la razón por la que funcionaron. Y la persona que hizo todo eso posible pasó 14 años esperando que una instrucción de 3 palabras se convirtiera en un certificado enmarcado. Siguió trabajando con la misma calidad todo ese tiempo y nunca, según ningún testimonio de quienes la conocieron, sugirió que la espera hubiera disminuido el valor del trabajo. Si conoces una historia como esta, sobre una idea que fue llamada imposible antes de cambiarlo todo, déjala en los comentarios. Estas historias existen en cada rincón de la Segunda Guerra Mundial, en cada rama de cada ejército que luchó en ella, en el trabajo de personas cuyos nombres nunca aparecieron en los despachos oficiales, pero cuyo pensamiento dio forma a resultados que todavía resuenan en el mundo en que vivimos hoy. Esta es solo una de cientos.
Suscríbete para encontrar las demás, porque las batallas más importantes de la historia a menudo se ganaron antes de que se disparara el primer tiro, por alguien sentado solo en una habitación leyendo evidencias que todos los demás ya habían descartado y negándose a aceptar que la respuesta no estaba allí. El arma más peligrosa en cualquier guerra no es la que tu enemigo puede ver, es la que tu enemigo ya ha decidido que es imposible.